Esta sección quise llamarla Hablemos del que recibe, el cerebro. ¿Por qué esta inquietud? Porque Leslie Hart, una investigadora de neurociencia aplicada al aprendizaje, afirmaba lo siguiente: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Pues nosotros vamos a diseñar materia y vamos a diseñar plan de sesión. Y necesitamos saber exactamente quién es el que recibe y cómo funciona ese que recibe. Ese que recibe no es nada más ni nada menos que nuestro cerebro. Entonces entremos en materia. La neurociencia se ha venido desarrollando desde muy antiguo. Muchos de los dibujos de Leonardo da Vinci y algunos filósofos de la época de los griegos plasmaban los cortes del cerebro y ya comenzaban a diferenciar algunas áreas. Se mejoró fundamentalmente la neurociencia cuando pudimos comenzar a ver el cerebro sin hacer ninguna apertura del cráneo a través de los rayos X y otros procesos. Esto se desarrolló más todavía cuando descubrimos el sistema de electroencefalografía, que requería un montón de nódulos o de electrodos colocados sobre la piel del paciente y que posteriormente se desarrolló en unos sensores que eran mucho más sencillos de manejar. Aquí les estoy mostrando una gráfica de los años 70 y finalmente hoy lo que tenemos son este tipo de diademas que las personas pueden colocarse sobre el cráneo y que leen completamente claro y en vivo y en directo toda la actividad cerebral. Con esas lecturas se ha podido desarrollar, por ejemplo, los sistemas de seguridad, de visión, de luces de los automóviles modernos, porque se le coloca este casco al conductor y se lee toda su reacción al habitáculo que se ha diseñado. También es muy utilizado en la parte de mercadeo porque pues, se dota con al comprador, se le pone a desarrollar su sistema de compra en un supermercado y él puede leer perfectamente a dónde se dirigieron sus ojos, qué leyó, qué parte del cerebro se activó, etc. Y por último, se ha aplicado con bastante éxito a entender cómo se activan diferentes zonas del cerebro respondiendo a los estímulos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que vamos a aprovechar en esta sección. Entonces, la neurociencia es la ciencia que estudia desde las células del cerebro hasta las estructuras superiores del cerebro y del sistema nervioso. Nos interesan tres aspectos cruciales del cerebro: la memoria, cómo son los niveles de retención de la memoria y del cerebro, y los ritmos de la atención. Todo comienza con el desarrollo de técnicas de fluorescencia para poder ver en un determinado sector del cuerpo humano una célula en particular. Chalfie, Tsien y Shikomura ganaron el Premio Nobel de Química porque descubrieron que había una proteína verde fluorescente en el ADN de estas medusas. Logran aislarla y no solamente logran aislarla, sino logran traspasarla a otras células y lo hacen selectivamente. Ganaron el Premio Nobel de Química en 2008. ¿Cómo se ha utilizado esto? Pues aquí tenemos uno de los ratones a los cuales se les modificó genéticamente el sistema de su piel, el contenido de ADN de su piel, y este ratón, con base en lo de la medusa, cuando se apagan las luces, el ratón fluoresce en la oscuridad. Esto suena muy curioso, pero en realidad es muy interesante porque esta misma técnica se aplica cuando nosotros queremos ver las neuronas. En un momento determinado, si yo hiciera un corte laminar de neuronas, lo único que vería sería una masa informe que a todas luces sería negra, no vería prácticamente nada. En el cerebro no hay colores, en el cerebro todo es gris, blanco o entre esos dos tonos. O sea, no es muy fácil distinguir áreas del cerebro. Pero cuando se aplica este proceso de genética a las neuronas comienzan a destacarse contra los fondos oscuros de la actividad cerebral. Esto inclusive se puede hacer en el cerebro vivo y no se necesita hacer ninguna clase de corte, sino que se puede leer la actividad de las neuronas. Esto es la imagen de una neurona cuando nosotros le aplicamos las técnicas de lectura de fluorescencia, pero cuando vemos esta lectura ya llevada a un computador, se nos revela unos sistemas extraordinariamente complejos y maravillosos de lo que es nuestro cerebro y las partes que lo componen. En este caso estamos viendo
la neurona en toda su ramificación y en toda su magnificencia. Esto ha servido para que se coloquen, por ejemplo, lectores de ramas de la neurona en ratones y se les enseñe a buscar comida. Lo que se buscaba ver era cómo las neuronas, y específicamente las ramas que tienen, que se llaman dendritas, cómo se modificaban o cómo se comportaban en el proceso de aprendizaje. Lo que se encontró fue lo siguiente. Aquí podemos ver una grabación que se sacó de este ratón y que nos muestra en un periodo de 8 días, mientras el ratón aprende, cómo se comportan esas ramas. Ustedes pueden ver aquí que surgen unas espinas en las dendritas o ramas, y esas espinas se llaman espinas dendríticas. Son la prueba ya fisiológica de que al trabajar el conocimiento en la neurona de una persona, o en este caso de un ratón, esa neurona se modifica fisiológicamente, y eso quiere decir que podemos observar fisiológicamente cómo aprende el cerebro. Este ha sido un avance espectacular para toda el área de enseñanza, conocimiento y aprendizaje. Aquí podemos ver algunas ramificaciones. Ven una dendrita antes de aprender y una dendrita después de aprender. Pueden ver que las espinas dendríticas son muy superiores en la A que en la B, que significa que el cerebro ha adquirido alguna clase de conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, cuando nosotros comenzamos a mirar las neuronas, en realidad ellas convergen en una serie de redes, y esas redes obedecen a una regla de Donald Hare, que la planteó hace muchos años atrás, pero dice que si dos neuronas están activas aproximadamente al mismo tiempo, sus conexiones se fortalecen. Entonces lo que vemos en el gráfico es una red neuronal, una red de neuronas. Esa red se va a crear a través del aprendizaje. Pero hay algo interesante en la regla de Hebb, y es que cuando yo estimulo una sola de esas neuronas, toda la red se activa. Y mientras más se activa la red, más se fortalece, es decir, se vuelve más permanente y se vuelve más difícil de desarmar esa red. Entonces, la asociación física y funcional entre las neuronas nos da estos eneagramas o asambleas celulares que hoy denominamos redes neuronales y que son la base de nuestra teoría de aprendizaje. Entonces, ¿qué es aprender? Pues aprender desde el punto de vista de la neurociencia es conectar neuronas o desconectarlas, porque un aprendizaje a veces significa que yo tenga que reemplazar una red neuronal o un camino neuronal por uno nuevo, y eso implica en cierto modo desconectar neuronas. De los dos procesos, conectar neuronas o desconectarlos es muchísimo más complejo. Entonces, cuando se forma una red de neuronas, se forma lo que llamamos un cógnito. Un cógnito es una asociación generada entre neuronas que se han conectado porque existe un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al enseñar o al ayudar a las personas a aprender? Las ayudamos a generar caminos neuronales, que son conexiones entre neuronas, que denominamos cógnitos. Y esos caminos forman unas estructuras específicas que se llaman redes neuronales. Ese es el principio fisiológico del aprendizaje. Ahora, si ustedes piensan cómo se formó esta senda está hecha en una parte del parque cercano a mi casa. La gente comenzó a caminar por el pasto, y al caminar por el pasto fue apisonando la tierra, fue marcando, fue deteriorando la grama, y se formó esta senda porque la gente comenzó a caminar por allí, y esa senda permanece porque el piso ya está demasiado apisonado, y apenas crece un poquito una brizna de hierba, vuelve a pasar la gente y vuelve y la borra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En realidad, nosotros hablamos de que cuando le presentamos a alguien un nuevo conocimiento, le estamos haciendo una propuesta cognitiva, es decir, le estamos diciendo, mire, esto es algo diferente a lo que usted sabe y le propongo que aprenda esto. Si es un adulto particularmente, estará en libertad de aceptar o de negar ese proceso. Pero en realidad, para que esto funcione, yo lo que tengo que hacer es presentarle a la persona una propuesta cognitiva que su cerebro capte como algo más fácil de transitar, más productivo,
más seguro de transitar. Cuando yo logro reemplazar o planteo una autopista de conocimiento de estas características, el cerebro comienza a utilizarla y posiblemente reemplace el uso frecuente de esa senda. Pero atención, la senda no se va a borrar y cuando sea necesario o el cerebro no pueda definirse por otra cosa, se va a regresar a transitar la senda antigua que ya conoce. Entonces, una red neuronal se estimula desde nuestros sentidos. Aquí ustedes están viendo que cambia la imagen y tengo un gato o también puedo tener un perro. Mi sistema interior cerebral me puede generar ante cualquiera de esas dos fotografías una reacción diferente. Si yo soy amante de los perros y no me gustan los gatos, pues aceptaré con agrado la imagen del perro y me será indiferente por lo menos la imagen del gato. Pero si yo alguna vez tuve una experiencia negativa con el perro, apenas aparezca el perro, enseguida mi cerebro va a decir, cuidado, aquí hay peligro, y cuando aparece el gato, puede que no haya ninguna señal o puede que la señal sea de algo positivo o placentero. Así funciona la red neuronal, dispara automáticamente reacciones dentro de nuestro cerebro. Ahora vamos a ver cómo funciona esto.